Alianza para el Progreso. Desde el 23 de enero fue desaforado del Parlamento tras ser denunciado por el delito de violación sexual. Hoy ha pasado a prisión luego de que se dictó en su contra precisamente prisión preventiva por 9 meses. Su abogado, el doctor Emerson Campos, está con nosotros y hablaremos con él sin vueltas. Doctor Campos, bienvenido. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches y buenas noches para todo tu público. ¿Cómo toman desde la defensa legal del ex parlamentario Freddy Díaz esta determinación? 9 meses de prisión preventiva en contra del ex parlamentario. Sí, efectivamente, si bien es cierto, ya se había discutido esta audiencia de prisión en donde en una primera instancia un magistrado supremo declaró infundado el pedido. En vía de apelación, en una segunda instancia o un factor de revisión, la Sala Penal de Apelaciones ha revocado esta decisión y ha resuelto imponerle mandato de prisión preventiva por 9 meses. Frente a esa decisión, desde la defensa, como ya nosotros habíamos también planificado o establecido, es más, desde un programa anterior, justamente contigo, lo conversamos aquí en RPP. El mismo Freddy Exacto. Díaz te respondió y te dijo que si la decisión era adversa en algún momento, él se pondría derecho. Situación que ha acontecido el día de hoy. La resolución nos fue notificada el día viernes por la tarde-noche y el día de hoy, en horas de la tarde, 2 de la tarde para ser preciso, hemos concurrido al Juzgado de Investigación Preparatoria Supremo para ponernos a derecho y decir aquí estamos. No somos renuentes a la decisión judicial, por el contrario, la asumimos y la acatamos y nos ponemos a derecho. ¿Esperan que en algún momento se pueda variar esta decisión judicial, la de prisión preventiva? ¿O en todo caso, van a buscarlo? Bueno, dentro de la investigación todavía hay actos que tienen que practicarse, diligencias por parte del Ministerio Público. Peticionaremos algunas también por parte de la defensa, en aras justamente del esclarecimiento de los hechos y, por qué no, en su momento tal vez tentar una suerte de libertad. Eso tendríamos que manejarlo también como estrategia de defensa y con mi patrocinado Freddy Díaz. Pero por el momento lo cierto es que él se ha puesto a derecho, ha obedecido al Poder Judicial y en este momento se encuentra en detención. Se lo pregunto porque al momento de su presentación ante el Poder Judicial, usted también ha señalado que esto no significa que él admita algún tipo de responsabilidad. Claro, la acusación es bastante grave, violación sexual en situación de inconsciencia. Así es. Y justamente un punto importante, claro, la acusación es grave, el hecho es grave, significativo, pero el día de hoy con esta puesta a derecho no significa una asunción de responsabilidad, porque la prisión preventiva no es una condena anticipada. Lo que nosotros estamos es obedeciendo al Poder Judicial a efectos de que no se piense ni se considere de que Freddy Díaz se iba a fugar, de que va a entorpecer la investigación. Eso que quede bien en claro. Y segundo, respecto justamente a la determinación del hecho de la violación en estado de inconsciencia, la resolución judicial que ha emitido la Corte Suprema en este caso, no tanto determina la existencia de la inconsciencia, son situaciones que tienen que verificarse en el proceso. Lo cierto es que lo que debe comprobarse es si hubo consentimiento o no, y sobre la base de ese postulado es que nosotros siempre hemos venido trabajando nuestra línea de defensa y los actos de investigación así se harán en base justamente a esa determinación. Pero en todo caso, la base de la denuncia es esa, violación sexual en estado de inconsciencia, que quede claro. No necesariamente es uno de los delitos que se ha imputado porque hay una calificación alternativa y para que la audiencia lo entienda, es decir, Fiscalía no ha decidido todavía cuál de los delitos es, porque estamos en una investigación. Podría ser violación sexual en estado de inconsciencia o violación sexual, pero bajo el aprovechamiento del cargo, en este caso empleador subordinado. No se sabe todavía. Estamos hablando, en el peor de los casos, de una sanción de una pena de hasta 20 años, doctor Campos. Por supuesto. Las penas por estos delitos son graves. ¿No? Sí, en este caso 20 años. Así es, una pena mínima de 20 hasta 25 años va a depender justamente de lo que se vaya esclareciendo en los hechos. Como te decía hace un momento, esto no implica un reconocimiento de culpa, será el Poder Judicial quien determine la sanción a imponer. Creemos que tenemos, como te lo dije en una sesión pasada, argumentos para poder ir rebatiendo postulados, pero son situaciones que toman un tiempo. Lo que nosotros justamente tenemos como línea de defensa aquí es establecer que la relación sexual, que nunca se ha negado existió, fue con consentimiento. Lo que ustedes entonces están presentando como prueba, si se quiere, a favor del ex legislador Freddy Díaz es que, si bien existió la relación sexual, ¿esta se realizó con consentimiento? Así, justamente eso, porque por eso hemos presentado un antes de.
el acto sexual. Es decir, que mi patrocinado mantenía una relación sentimental con la señorita. Pero eso ha sido negado por la víctima, doctor Campos. Así es, puede ser negado por ella, pero en el proceso justamente o en la investigación está esa línea, hay que verificar si ese postulado de la defensa cobra fiabilidad o no cobra fiabilidad. Ojo, porque la agraviada puede decir, me violaron. ¿Y qué pasa si Freddy Díaz es absuelto? ¿No se confirmó la violación? Son postulados, son dichos que tienen que irse corroborando en la investigación. Lo que nosotros traemos justamente a consideración es que se mantenía una relación sentimental, hubo sí acceso carnal, hubo justamente este tema consensuado, jamás justamente violentando a la agraviada, y que justamente eso es lo que tiene que manejarse y dilucidarse, ¿no? Responderse. Freddy Díaz tendrá que afrontar este proceso ya como un ciudadano de a pie, no es más congresista de la República. ¿Cómo se encuentra? No, por supuesto. Bueno, esta noticia de que ya no es congresista ya es sabida por todos, al margen de la significación que para nosotros implicaba que le pidan prisión preventiva, claro, a sabiendas de que ya estaba despedido de su trabajo, por decirlo así, para que nos entiendan. Pero al margen de, nosotros hemos siempre intentado justificar que él sí cuenta con familia, que tiene trabajo y que justamente no se va a fugar justamente y tiene un domicilio, no se va a fugar de la investigación. Él es un exparlamentario, ahora es un ciudadano común y corriente, normal, no tiene poder de injerencia o influencia en nadie, ni en ningún trabajador del Congreso. Y es por eso que también me parece en un aspecto acertado, lejos de la discusión que yo pueda tener en cuanto a lo fundamentado en dicha resolución que le da prisión, no existe peligro procesal de entorpecimiento de la investigación, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo puede durar este proceso, aproximadamente? El plazo de la investigación que ha dado el Ministerio Público, o así se ha formalizado, es por 120 días. Situación que se inició en enero, ya estamos a puertas justamente de una posible culminación, pero este plazo puede ser ampliado por 60 días más. ¿Correcto? Y sobre la base de eso, en este tiempo que nos queda, todavía hay actos de investigación que nosotros estamos merituando para su realización. Se lo pregunto porque efectivamente el tiempo acá importa bastante, ¿no? La población quiere conocer realmente qué sucedió, en este caso, en un ambiente del Congreso de la República, doctor Campos. No, por supuesto, y es que, créeme, como te lo dijimos, los más interesados en que se sepa la verdad somos nosotros. Y yo te traslado un mensaje de Freddy porque justamente él también es una de las personas, por no decirte el más interesado justamente, en que se sepa la verdad, en que justamente este dicho de la agraviada justamente pueda ser revertido y establecer que justamente lo que aconteció fue un hecho consensuado, fue un hecho voluntario. No entremos en detalles, pero ¿por qué la víctima mentiría? Sin entrar en detalles, por favor. ¿Por qué ella tendría que defender una versión que para ustedes es una mentira? Bueno, ya Freddy también lo ha comentado, siempre el tamiz va a ser ¿por qué te denuncian? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué diría esto la víctima? Nosotros, sin ánimo de justamente una revictimización o que esto se torne como una agresión a la víctima, creemos que ella pueda tener justamente influencias respecto a un tema laboral u otras aspiraciones tal vez políticas. Justamente eso es lo que podemos determinar. Ella sigue, tengo información, por ejemplo, que ella sigue trabajando en el Congreso. O sea, ella sigue siendo trabajadora del Congreso, ¿no? Y lógicamente... Pero no tendría por qué salir de su puesto de trabajo, doctor Campos. Ella ha sido la víctima. Por supuesto, está bien. Pero justamente yo te voy dando algún dato. Cuando tú me dices por qué te diría, te busco decir que hay de repente algunas aspiraciones que ella tiene políticas o justamente dentro de su entorno laboral. No olvidemos un dato importante, porque Freddy Díaz, cuando fue su empleador, ya le había comunicado con mucha antelación que ya no iba a contar con sus servicios. Y la trabajadora ya venía justamente estableciendo comunicación con otros congresistas, buscando justamente conectar para poder trabajar en esos despachos congresales. Entonces, nosotros, yo que he conversado con Freddy, más o menos arribamos a una línea de conclusión que también tiene que ser demostrada, porque yo tengo que también establecer cuál sería la motivación que pueda llevar a abrir este caso. A ver, hablando sin vueltas, doctor Campos, lo que nos está diciendo es que alguien desde el Congreso, una agrupación política o un parlamentario, habría fraguado toda esta situación para perjudicar al ex congresista Freddy Díaz. No estoy diciendo eso, porque una línea de verificación del argumento, por ejemplo, de la víctima... Pero nos habla usted de cuestiones políticas. Pero yo puedo tener aspiraciones políticas como lo puede tener la agraviada, no necesariamente influenciado por un partido político, sino por un crecimiento personal de luego yo pertenecer a alguien si es que alguien me haya motivado a ello. Eso es lo que nosotros pensamos.
Pero no solo basta pensarlo, así como no solo basta decirlo, sino hay que ver también cómo lo acreditamos. Tú me pides una explicación, yo esbozo una hipótesis. Esta hipótesis tengo que confirmarla, pero preliminarmente es lo que yo te puedo decir. ¿Hay alguna prueba? ¿Manejan alguna prueba? Bueno, las pruebas justamente de ello, no necesariamente de vinculación con otros congresistas o que haya una mano del Congreso negra que haya podido perjudicar a Freddy, no la manejamos, pero sí, por ejemplo, está lo que te digo de las conversaciones que ella ha tenido con otros congresistas buscando trabajo, que está bien. Pero esto te lo digo ¿por qué? Porque el segundo delito o la tipificación alternativa que le hacen a Freddy es que él se ha aprovechado de ser su jefe en una línea de subordinación para cometer el acto sexual. Situación que eso no tendría sentido porque ya casi un mes antes ya se sabía que no iba a trabajar con la señorita. Entonces eso también lo traigo a colación para que pueda justamente entenderse. Pero para finalizar, doctor Campos, se aprovechó de alguna manera, ¿no? Estuvo tomando licor en un ambiente del Congreso de la República con una trabajadora suya. Por eso es que fue desaforado del Congreso, no por el tema de la violación, sino por incumplir con el reglamento del Parlamento. A ver, por eso, Ética lo sancionó. Es más, él votó a favor de su sanción por la inhabilitación de los 120 días. El proceso justamente de desafuero ha seguido una línea de comisión delictiva que cuando yo defendí en el Pleno de Congreso discutí y en un primer momento no lo desaforaron. Y luego de esto, lo que nosotros acá justamente estamos también en una línea de discusión es ese aprovechamiento que no se tome como que soy congresista y tomé en mi despacho, sino que tiene que haber esa influencia de decir, oye, si no tomas conmigo te despido, porque soy tu jefe, o tú quédate hasta las 10, 11 de la noche, porque si no te vas. Bueno, eso tendrá que aclararse en la investigación. Por eso es la investigación, pero por eso te digo, estos dichos, para que lo entiendan todos, tienen que llegarse a determinar en la investigación. Pero lo menos que se podría decir en todo caso es que éticamente hubo una falta. Claro, bueno, la reconoció y fue sancionado y él opinó a favor de su sanción. Lo otro tendrá que determinarse en este momento Poder tanto en la Fiscalía y por ende en el Poder Judicial, ¿no? Sobre Muy este bien. caso. Doctor Campos, gracias por estar esta noche con nosotros y A ti, contestar Jorge. nuestras preguntas sin vueltas. Muchas gracias. El doctor Emerson Campos, abogado del ex parlamentario Freddy Díaz, te lo hemos contado, acusado en este momento y bajo prisión preventiva por los cargos de violación sexual.